Si hay una serie que supo poner a su público como protagonista de su propio show, fue Rebelde Way. Por eso quiero que hoy hablemos de este caso. ¿Cómo es posible que tantos años después la gente siga hablando de esta serie y la siga viendo? ¿Cómo es posible que los actores principales o 3 de ellos hoy en día se reúnan a hacer conciertos y los conciertos sean vendidos y además se llenen los lugares en los que los hacen, y no solo en Argentina, sino también en distintos países? ¿De dónde viene este éxito? ¿Y por qué las personas son tan importantes para que este éxito se haya dado? Todo esto lo hablaremos en el episodio de hoy del Show de tu Vida. El show de tu vida. Yo soy Anita Fernández y además de ser artista también soy showwoman. Por explicártelo de una forma muy sencilla, es como una directora de orquesta. Entonces estoy pendiente de que todo lo que tiene que ver con el show esté funcionando. Soy como la que une los distintos eslabones de una cadena. Entonces estoy pendiente de lo que pasa en dirección, de lo que pasa en producción, de lo que pasa después en postproducción, de todo lo que tiene que ver con un show, con una película, con una serie, con una experiencia. Y además en ciertos puntos estoy en el show, es decir, o canto o presento o actúo. Algo similar a lo que hace Cris Morena, ya que estamos hablando de sus universos. Y precisamente por eso te quiero compartir qué pasa con esta serie, qué hay detrás de ella y cómo lo que hacemos desde nuestros roles impacta en lo que está recibiendo el público. Mira, Rebelde Way es una serie que no es la primera de Cris. Cris ya había estado en Jugate, después de Jugate pues llega Chiquititas, tantos años de Chiquititas, después aparece con esta serie que no es infanto-juvenil como tal, ya podríamos estar hablando de un público más juvenil o incluso de un público adolescente. Incluso en su momento he leído mucho, porque aquí no llegó al mismo tiempo que llegó a Argentina, obviamente, estoy en Colombia. En su momento he leído que a muchos adolescentes, a muchos jóvenes no les dejaban ver la serie porque pues eran muchos temas tabú de los que no se estaba hablando, y pues esta serie les daba visibilidad o hacía zoom a esas realidades que se pueden vivir en un colegio de clase élite, en un colegio de clase alta de una sociedad argentina. Precisamente acabo de mencionarte algo muy interesante, y es que en ese momento no era tan fácil como ahora ver producciones de otros países. Teníamos que esperar o que un canal de aquí comprara esa producción o que en un canal internacional pues decidieran transmitirla, y gracias a eso la podíamos ver, como por ejemplo en su momento Floricienta, que la transmitieron por Disney Channel, pero pues la historia de Rebelde Way no se prestaba para Disney Channel, entonces pensemos que hubiera pasado en otro canal, pero no pasó. Aquí en Colombia vimos Rebelde. Entonces aquí entramos en uno de los temas interesantes: cómo una serie que funciona se convierte en un remake o en una adaptación. ¿Qué pasa en este caso? Cris Morena lo que hace al construir este universo es que tiene distintos personajes. Cada uno de esos personajes van a una situación puntual que cualquier adolescente podría vivir así no lo esté viviendo. Entonces, si yo soy la adolescente que está en un colegio y que soy muy sola y que no tengo amigos, me voy a identificar con uno de los personajes. Pero si yo soy la adolescente que es muy popular, que tiene muchísimos amigos y que todos siempre están conmigo y yo soy lo máximo, me voy a identificar con otro de esos personajes. Si yo soy la rebelde que va en contra de todos y que piensa que todos siempre están atacándome a mí, pues me voy a identificar con otro de esos personajes. Y así, cuando hay un elenco tan grande, pero además un elenco importante, o sea que cada uno tiene su importancia, yo como público me identifico con alguno de esos personajes. Cuando yo me identifico, siento que esa serie me está hablando directamente a mí. Es decir, si yo soy esa persona que en mi colegio o en mi adolescencia o en mi niñez estaba muy sola y veo que hay un personaje que está pasando por lo mismo y ese personaje me cuenta su historia, yo voy a decir, no estoy sola. Pero si además de ver a ese personaje, yo veo a otros personajes que me entretienen, que me hacen reír, que me cuentan otras historias, me empiezo a identificar más y digo, esto me gusta. Pero si además veo el arco del personaje que se parece a mí, es decir, veo que este personaje fue muy solo, pero que atravesó demasiadas pruebas y que al final le fue bien o que tuvo algo bueno, yo voy a tener una esperanza de que en algún punto yo voy a vivir algo así. Entonces me engancho mucho más. Además, con este tipo de producciones pasa algo que pasa con las películas y que pasa con la música. Muchas veces nosotros no, y muchas veces no, siempre, no recordamos esa producción solo por la historia que nos está contando,
sino también por lo que representa en nuestra vida, por lo que nosotros estábamos viviendo. No solo esa situación de soledad, quizá en el momento que yo vi esa serie cambié de colegio, quizá tuve un viaje muy importante, quizá perdí a un ser querido. Entonces, siempre que voy a esa serie que se convirtió en mi refugio, voy a sentir ese estado, no quiero entrar en palabras muy técnicas, pero voy a sentir en ese estado de tranquilidad, que esa serie se va a convertir como en ese abrazo que yo necesito en ese momento. Entonces, siempre que recurra a ella, calma, era lo que necesitaba. Esta serie me hace bien. Esta serie es mi lugar. Aquí está la gente que me entiende. Aquí está la gente que le gusta lo mismo. Claro, ahora qué pasa, llegaron las redes sociales y tienes la posibilidad de conocer a muchas otras personas que vivieron en su momento lo mismo que tú. Entonces, hoy en día se siguen haciendo memes sobre la serie, se siguen haciendo video reacciones, se sigue hablando de la serie y cada vez que vemos a alguien que habla de lo mismo que nos interesa es como, estoy en mi lugar, estoy en donde debo estar. Esta serie entonces hace que muchas personas se identifiquen con ella y claro, si vamos al nivel económico, si vamos a nivel empresarial y en lo que pasa detrás de la industria, una serie que está funcionando, una serie que está trayendo espectadores y que en su momento tiene altos puntos de rating, que era lo que se medía en ese momento, cuántas personas están sintonizando el programa, pues otros canales, otras productoras dicen, te la compro. Quiero hacer mi propia versión, quiero hacer mi remake, quiero hacer mi adaptación o quiero pasar la tuya. O sea, mostrar tal cual como Rebelde Way en mi canal, ¿sí? ¿Qué sucede? Si vamos a las bases teóricas, un remake y una adaptación no son lo mismo, pero se suelen asociar mucho, entonces quiero que hoy tomemos estas dos como si fueran una sola. En resumen, ¿de qué se trata esto? Que una historia que ya funciona, se compra, se vuelve a hacer, pero en este caso se adapta a la realidad del momento, a la realidad del país, a la idiosincrasia del país, a las situaciones que se viven en ese contexto. Y además, si han pasado años, pues ya hay tecnología nueva, ya hay otras historias, entonces se adaptan distintas cosas y se pueden agregar personajes, se pueden cambiar personajes, pero siempre hay una historia central, hay algo fundamental. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, pensemos en el Rey León. Entonces, el Rey León, no miremos en la historia de Simba, de Mufasa, no vayamos a analizar todo esto. La historia del Rey León, ¿de qué nos habla? Nos habla de uno de los animales que es el rey de la selva. Listo, así lo podríamos sintetizar. ¿Por qué el león es el rey de la selva? Ya. A partir de ahí, yo te puedo contar muchísimas historias. ¿Qué pasa? Que entre más fiel sea la historia que se está adaptando a la historia original, mayor conexión va a tener con el público. Entonces, hay muchas adaptaciones de Rebelde Way, pero una de esas adaptaciones que ha sido más famosa ha sido la de Rebelde, la versión mexicana. Y esto es importante mencionártelo porque estas dos se unen para seguir generando el boom que hay hoy en día. Cuando yo tengo una adaptación, que además esa adaptación me está cuidando la comedia de la serie, porque Rebelde también era bastante graciosa. Me está cuidando unos personajes, me está agregando personajes, pero además me está cuidando sobre todas las cosas. La historia que conectó con las personas, esa historia va a ser un éxito. También estaban hablando a adolescentes, también estaban hablando a distintos perfiles de adolescentes. Y además había algo fundamental en las dos, y es que las dos en sí mismas eran universos transmediales. No te preocupes con lo que acabo de decir, sé que es algo desconocido, sé que es algo muy extraño. Pongámoslo de una forma muy sencilla. Un universo transmedial es contar una historia, una misma historia en distintas plataformas. Entonces, una plataforma es la serie de televisión. Ahí nos están contando la historia de lo que pasa con Rebelde Way, o en este caso de lo que pasa con Rebelde. Otra plataforma son, por ejemplo, en su momento los CDs. Entonces, en el CD estaban las canciones de esas series. Esa es otra plataforma que en las dos series lo tuvimos. Otra plataforma son los conciertos en vivo, las giras que hicieron. Otra plataforma son los productos. Entonces, tenían cuadernos, tenían el álbum de stickers, tenían distintos productos. Y así. Tenían distintas plataformas, incluso otra plataforma podrían ser las entrevistas que ellos iban y daban a los canales de televisión, que iban y daban también a los periódicos, a las revistas. Cada uno de estos contenidos era diferente al otro.
Es decir, lo que tú veías en la serie no era exactamente lo mismo que ibas a ver en el concierto. Lo que veías en el concierto no era exactamente lo mismo que te ibas a encontrar en el CD. Lo que tenías en el CD no era lo mismo que ibas a encontrar si te veías una entrevista de los actores, ¿sí? Tú podías ver o escuchar solo alguna de esas opciones. Y quedabas perfecto, lo disfrutabas. Si tú solo te sabías las canciones y no te viste la serie, buenísimo, no hay problema. Pero si tú vivías la experiencia completa, ibas a quedar con mucha más información. Cuando yo tengo tanta información, cambio un modelo de comunicación que ya existía, que no sé si te acuerdas que en el colegio nos dijeron, existe un emisor y un receptor. Entonces yo te emito a ti un mensaje y tú lo recibes. Cuando se empezó a conocer todo esto de la transmedialidad, se dijo, no, un momentico, es que las personas pueden ser prosumidoras, consumen lo que yo les estoy creando y esas personas pueden crear a partir de lo que yo ya creé. Consumen y luego producen. Prosumidores. Entonces, yo voy al concierto que hicieron hace poco, los de Rebelde lo hicieron primero pues RBD y después R-Way. Yo voy a estos conciertos y hoy en día que existen las redes sociales, yo voy con mi celular, grabo, comento eso en redes sociales, publico ese video y además genero conversación porque genero una video reacción. Ahí yo no solo estoy consumiendo lo que ellos me dieron, estoy produciendo a partir de ellos. Lo que yo estoy haciendo acá es prosumir. Yo ya consumí sus productos, yo ya consumí sus plataformas, ahora estoy hablando de ellos. Entonces, cuando una historia abarca también estos universos, cuando genera un universo narrativo, ya de por sí, con el hecho de que la historia haya conectado con nosotros, se le genera esta experiencia, lo que termina haciendo es creando un hilo invisible. ¿Has oído lo de teoría del hilo rojo? Bueno, genera eso con el público, porque el público va a vivir una experiencia tan completa que es imposible que lo olvide, es imposible que se desconecte. Y esto obviamente genera ya dopamina, que son otros temas que me gustaría explicarte en otros episodios, y esta dopamina pues finalmente hace que nosotros siempre estemos ahí enganchados. Vuelvo y digo, tú puedes disfrutar solo alguna de las plataformas. Hoy en día de pronto no te quieres volver a ver la serie, pero sí puedes escuchar las canciones. Que pasa mucho, en cualquier momento, empiezo a tararear o empiezo a cantar una canción de Rebelde, pues de RBD o de R-Way y está perfecto. Sigo siendo prosumidora. Entonces, todo esto que quizás se convirtió en un poco técnico era para explicarte y para que entiendas que está bien que sigas siendo fan de esa historia que tanto te gusta. Porque cuando se creó, no sé si las personas que le hicieron tenían claro todos estos conceptos o no, me atrevería a decir que sí porque lo hicieron demasiado bien. Pero cuando se creó tan bien que esa conexión contigo es real. No te sientas mal por seguir siendo fan. No te sientas mal por seguirla disfrutando. Está bien, está bien. Y además está comprobado psicológicamente, psiquiátricamente. O sea, hay estudios que nos muestran por qué volver a estas historias que nos han gustado tanto nos hacen bien. Nos ayuda demasiado en estados, por ejemplo, de ansiedad. Eso quiero que lo profundicemos más en otro episodio porque me parecen temas importantes que incluso me gustaría tener un experto o una experta conmigo. Pero lo que quiero decirte acá es, no te preocupes y no te angusties. Si te critican, si alguien te dice, o sea, esa historia, eso no tiene nada de relevante, ¿cómo vas a seguir con...? Esa persona no vivió lo que tú viviste. Esa persona no sintió lo que tú sentiste y no estaba de pronto en el momento que tú sí estabas. Ahora, si nos quisiéramos ir desde la teoría a explicarle a alguien por qué esta serie es tan importante para nosotros, podríamos decir todo lo que te acabo de mencionar o además podríamos irnos a datos reales. ¿Cuántas traducciones hay de Rebelde Way? ¿Cuántas veces se ha emitido Rebelde y en qué países? Porque Rebelde no solo se vio en México. Aquí en Colombia, por ejemplo, dieron Rebelde. No dieron Rebelde hoy, pero sí dieron Rebelde. ¿Cuántos conciertos hicieron? Que no fueron solo en sus países, es decir, no fueron solo en Argentina y en México. Hicieron giras mundiales, los dos grupos. ¿Cuántos CDs vendieron? Es increíble, hablando hoy de CDs, qué tristeza que esa tradición se perdió, pero bueno, ¿cuántos CDs vendieron? Hoy en día, ¿cuántas reproducciones tienen en redes sociales? ¿Cuántas páginas hay dedicadas a estas series? Y entonces una persona podrá llegar a decirte, qué inmadurez.
O sea, tenés 20 y pico de años, tenés 30 y pico de años y seguís hablando de Rebelde Way. Sí, sí. Prefiero estar hablando de Rebelde Way a estar criticando a otros, a estar ofendiendo a otros, a estar haciendo algo malo. ¿A quién estoy dañando o a quién estoy ofendiendo viendo Rebelde Way? A nadie. Estoy disfrutando una serie que además me hace bien y que además fue construida para eso, fue creada para eso. Mira, porque te digo que creo, me puedo estar equivocando, que los que hicieron Rebelde Way tenían claro que era un universo transmedial, porque hace poco, podríamos hablar de eso también en un episodio, este año puntualmente lanzaron en el lugar de Chris, en Otro Mundo, Otro Camino, que es, no recuerdo bien cuál es el nombre que tiene este camino, pero este camino es dedicado, Media creo que es. Bueno, este camino está dedicado precisamente a generar o a crear universos transmediales. Entonces, si en su momento lo hicieron de forma empírica o porque creyeron que así les iba a funcionar, los felicito. Pero hoy en día saben que esto es así y que esto funciona. Incluso uno de los mejores universos transmediales, uno de los mejores universos narrativos que han creado en Cris Morena Group es el de Margarita. Es increíble lo que han hecho, pero quiero dedicarle solo un episodio a cómo construyeron este universo y por qué es tan importante. Claro, tengamos en cuenta algo importante también, y es que cuando existió Rebelde Way o cuando se creó Rebelde Way, no existían las redes sociales. Para Margarita ya existen las redes sociales, entonces estamos hablando de muchas otras plataformas que hacen parte de este universo, que si en su momento hubieran existido, probablemente Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles hubieran estado en todas estas, pero pues no estaban disponibles las redes, entonces no tenían esa posibilidad. ¿Qué pasa? Tantos años después las están aprovechando. De pronto no tanto ellos como productora, de pronto no tanto ellos como actores, pero sí las personas que disfrutaban y que disfrutamos de estas series, que seguimos hablando de ellas y que gracias a ellas, a nosotros siguen vigentes, porque es que es algo fundamental. Y aquí sí quisiera hablarle no solo a las personas que disfrutamos de la industria, sino también a quienes hacemos parte de ella. El respeto al público es fundamental, vital, prioritario, o sea, debería ser lo primero que tengamos en cuenta. No estoy hablando aquí directamente de estas series, estoy hablando de la industria en general. La historia puede ser muy buena, pero si no pensamos en la experiencia del público, si no pensamos en cómo la va a recibir el público, no estamos haciendo absolutamente nada. El público se tiene que sentir protagonista del show. El público se tiene que sentir protagonista de la serie, de la película o de la canción. Cuando el público se siente así, cuando respetamos al público y lo ponemos como prioridad, el público se conecta. Es como una especie de regalo. Yo te regalo una buena historia, tú me regalas a mí buena conexión y a partir de eso generamos una experiencia maravillosa. Si la productora, si la industria, si los creadores no respetan al público, la historia puede funcionar al principio, pero no se sostiene en el tiempo. Y cuando esa historia no conecta en lo más profundo del corazón, de pronto conecta de forma muy superficial, si no conecta en lo más profundo del corazón, el efecto no va a ser tan largo como si ha sido con todas las series de Chris, que es impresionante que tantos años después, tanta gente, no solo de Argentina, siga hablando de ellas. Cada vez que yo subo un video relacionado con las series de Cris Morena es una locura en redes sociales. Hablo de otra cosa y no le va tan bien, pero subo algo de Cris y es un amor, es una comunidad muy linda y eso hay que cuidarlo. Pero bueno, no quiero alargar más en este episodio. Quiero darte la tranquilidad de que sigas disfrutando de esta serie, que sigas disfrutando de estas historias. Si quieres conocer más de este tipo de formatos, por qué gustan tanto, por qué se siguen haciendo, cuáles las bases o cómo se construye ese universo transmedia y por qué Cris Morena ha sido tan grande como es hoy en día, pues me encantaría leerte en los comentarios y seguiré hablando del tema. También en este podcast estamos entendiendo por qué tu vida es un show y todo ese tipo de experiencias nos muestran por qué cada cosita que vivimos puede ser parte del show de nuestra vida, porque no se trata del show de mi vida, se trata del show de tu vida, de nuestra vida.
Así que te espero en todas mis redes sociales como Anita en Sintonía para que sigas disfrutando todos los contenidos. Recuerda suscribirte a este podcast, a este canal. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Y disfruta tu show, porque por cierto, te cuento algo. Cris Morena tiene una frase icónica que es: haz que tu cuento valga la pena. Y en este caso quiero que digamos: haz que el show de tu vida valga la pena. Nos vemos en un próximo episodio. El show de tu vida.